multimedia tiene un sentido. Quienes evangelizan tiene un sentido. Y todo lo que hacemos tiene un sentido grande y eterno. Si nosotros realmente, más que un conocimiento y un entendimiento, tenemos una revelación de Jesucristo. Ahora, ¿cómo hago yo para poder comprender un poquito esto? Vamos a ir primero a la palabra de Dios y después vamos a entender cuál es la diferencia entre entendimiento y revelación. En Mateo capítulo 16, versículo 13, dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, otro, alguno de los profetas. Él le dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre. Es interesante notar que a esta altura del partido Jesús les está preguntando a sus discípulos, luego de dos preguntas: ¿quién soy? Ellos fueron atraídos por Jesús. Ellos tenían convicción de seguir a Jesús. Ellos habían entendido por la palabra algo, pero estaba faltando lo más importante: la revelación de Cristo en sus vidas. Ellos serían los baluartes, serían las columnas de la iglesia, serían los que llenarían el mundo antiguo con la predicación de Jesucristo. Pero ellos no iban a poder hacer eso si primeramente no tenían una revelación clara de quién era Él. Ahora bien, ¿cómo hago para comprender qué es realmente la revelación? Primeramente yo tengo que entender lo que es el entendimiento, para que no se me mezcle el asunto. ¿Usted cuándo entiende? ¿Usted entiende cuando lee? ¿Usted entiende cuando obedece lo que lee? Cuando leyó y obedeció lo que leyó, se produce una experiencia y ahí es donde usted entiende. Como veíamos el sábado pasado, los discípulos, luego de que Jesús les habló y tuvieron ese conflicto con el mensaje, después finalmente entendieron lo que Jesús les quiso decir a través de una experiencia. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Muchas veces leemos la palabra, nos llenamos de la palabra en nuestra cabeza, pero en ningún momento la ponemos en práctica. Al no ponerla en práctica, no tenemos ni entendimiento, ni carácter, ni experiencia. Pero eso no es todo, eso es simplemente una parte del todo. Luego de eso, es necesario la revelación. ¿Y qué es la revelación? La revelación es la idea de Dios en su creación. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es la idea de Dios en lo creado y otra cosa es la idea del hombre. Dios creó la naturaleza, Dios creó al hombre, Dios creó a Cristo, Dios creó su iglesia y todo esto con una idea que implica un propósito y ese propósito es la gloria de Dios. Vos fuiste creado para la gloria de Dios, pero cuidado porque dar gloria a Dios o que todo lo que nos rodea sea para gloria de Dios no es el concepto egoísta del hombre. La gloria del hombre es la exaltación del hombre en un principio egoísta. Pero la gloria de Dios es el bien del hombre. Cuando el hombre glorifica a Dios, el hombre entra en estos ríos de plenitud. Esa es la idea, que todo lo que Dios creó lo glorifique a Él. Usted ve esos paisajes hermosos, esas montañas hermosas, ¿y qué es lo que dice el hombre? Mirá qué lindo, lo que es la naturaleza, mirá qué bueno. Pensar que chocaron dos masas de gas y se produjo todo esto. Nada de eso glorifica a Dios. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios y vamos a ver que la creación es el testimonio primario de la gloria de Dios. Es para que el hombre vea, para que el hombre no pueda explicar y para que el hombre pueda exaltar al diseñador de todas las cosas.
Así también el hombre, así también la iglesia, así también Cristo. Pero el hombre caído, al no tener en cuenta a Dios, no tiene la idea de Dios en su cabeza. Por eso el hombre necesita una revelación. Por eso el hombre necesita conocer quién es Jesucristo. A veces no es solamente al hombre que no conoce, sino también al hombre que conoce. Y muchas veces en la iglesia la gente no tiene idea de quién es Cristo, porque le está faltando la revelación de Él. Le está faltando conocer a Cristo como creador, como el ámbito en el que somos, nacemos, nos movemos, como el camino al Padre, como la razón de Dios. Por eso muchas veces nos aburrimos, nos hastiamos, vivimos una vida ambivalente, porque no tenemos una revelación de quién es Cristo y a quién servimos. Pero Dios quiere darte una revelación. Y para nosotros poder obtener esta revelación tenemos que tener una condición que es básica: humildad, sencillez de espíritu. Anhelo, acompañado por la sencillez. Dice Jesús, venía caminando y estaba Natanael, y el hermano le había hablado: mirá, estamos siguiendo a aquel del que parece que las escrituras están hablando. Y Natanael dice: así será tal cual. Y Jesús le dijo a Natanael: Natanael, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y Natanael inmediatamente, ¿qué dijo? Vos sos el Hijo de Dios. Mirá de qué manera inmediata este hombre tiene una revelación de Dios. Cuando nuestro espíritu es humilde, es dócil, es sencillo, la revelación corre. Vos vas a ver en la palabra de Dios que cada vez que hubo una actitud sencilla y humilde, la revelación corrió. Esa actitud sencilla y humilde es la actitud de un niño. La mujer samaritana, inmediatamente. Esta persona que había muerto su hija, que simplemente enfermado su criada, di la palabra, solamente, ya está. Personas que fueron dóciles a esta realidad. Pero cuanto más complejo nos hacemos, más lejos está la revelación de Cristo sobre nuestra vida. Y esta revelación es esencial. Y te digo por qué es esencial. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Sin su revelación yo no puedo nadar en estos ríos. Ezequiel dice que estos ríos salían de los quiciales del templo. Apocalipsis dice: no había templo en esa ciudad. Dios era el templo y el Cordero. ¿Qué quiere decir? Que estos ríos de agua viva salen directamente del Cordero, salen directamente de Cristo, nacen en Cristo. Y si yo no tengo una revelación de Él, no puedo nadar en estos ríos. Si yo todavía estoy creyendo que Él es un maestro, estoy creyendo que Él no es el Hijo de Dios, estoy creyendo que Él no es la razón de la creación, no puedo nadar en esos ríos. Vos y yo necesitamos una revelación para saber por qué yo hoy estoy predicándote la palabra, por qué vos hoy estás aquí cantando y adorando. ¿Por qué estamos haciendo evangelismo? ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué estamos en África? Si no tenemos una revelación de Jesucristo, nos está faltando algo muy importante. Y el Espíritu Santo no va a venir para que vos tengas una sensación. El Espíritu Santo va a llenar tu vida para que vos glorifiques el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces tenemos que entender que entendimiento es la experiencia con la palabra. Pero revelación es que a través del Espíritu Santo, que me dirige a toda verdad, que va a tomar de lo de Cristo y me lo va a hacer saber, entiendo el carácter mismo de Él, entiendo quién es Él. Y esto amerita de mi parte humildad. Mientras preparaba la palabra, veía la vida de David. Y podemos hablar que la vida de David es la vida de una persona que tiene revelación de Dios en el antiguo pacto. Una revelación al punto tal que si vos no conocieras quién fuera David, a vos te va a parecer que David nació en el Nuevo Testamento. Tiene una revelación tremenda de Cristo, del Cordero, del Mesías y de todo. Pero es interesante notar cómo empieza llamémoslo su ministerio, llamémoslo su consagración.
Empieza cuando es muy pequeño y el Señor tiene en idea buscar a ese joven que tenía un corazón conforme al de Dios. Y para encontrar a ese joven necesita una persona espiritual que pueda discernir. Y así como David fue un rey conforme al corazón de Dios, Samuel fue un profeta, un juez conforme al corazón de Dios, y Samuel era la persona que iba a encontrar a David. Pero ¿qué pasa? Lo primero que ocurre es, cuando entiende Samuel que tiene que ungir al próximo rey, y es guiado a la casa de Isaí, Isaí le hace desfilar todos los hijos primero. Grandotes los hijos, musculosos, hacían poses, ¿viste? No, parecía, yo voy a ser el próximo rey, ¿no? Estaban ahí. David ni aparecía, ¿no es cierto? Entonces acá va el primero, ¿no? Grandote, unos músculos. No, este no es. Bueno, el segundo, tampoco. Tampoco, ¿no? Se quedó sin nadie. Tengo uno ahí atrás del rebaño, ¿no? Y por ahí atrás, tráeme ese. Pero es interesante que antes de que viniera David, el Señor le tiene que revelar a Samuel que ninguno de los que él veía era aquel pequeño por el cual nadie daba absolutamente nada. Cuando Dios revela algo, Dios está revelando su idea, Dios está revelando algo escondido a los ojos naturales nuestros. Nosotros hubiéramos elegido según vista, pero el Señor le dice a Samuel, el hombre ve lo que tiene adelante, pero Dios conoce los corazones. Para poder entender Samuel, tenía que tener una revelación de Dios, porque de lo contrario se iba a equivocar. Y a través de esa revelación entendió que David era el rey. Pero eso es para empezar, yo no quiero detenerme en esa parte, quiero detenerme en una parte que es importante, ¿no es cierto? Y que encierra de alguna manera el entendimiento y la revelación, y que es cuando tiene que transportar el arca. Al poquito tiempo de ser David rey, todo hombre de Dios quiere, ambiciona, sobre todas las cosas, la presencia de Dios en su vida. Él era rey, era un cargo ejecutivo. Iba a tener un montón de gente como súbdito, era una consecuencia, pero había algo que era el anhelo del corazón de David, y era la presencia de Dios. En eso se funde todo. Dios puede darte un montón de cosas. Dios puede llenarte de todos los bienes que vos quieras tener, pero realmente, ¿sabés quién es el que nada en esos ríos de agua viva? Aquel que no se detiene en los medios, sino que aquel que se queda con Él como su todo. David decía, no tengo bien fuera de ti, mi porción en esta tierra sos vos. Había una sola cosa que a David lo hacía pleno, era Dios, era su persona, era su presencia. Y de ahí se desprendía todo el resto. David quiere llevar el arca, entonces prepara el mejor carro de todos para poder transportar ese arca al lugar donde correspondía. Y lamentablemente hay un incidente en el cual esa carreta se traba, ese carro se traba, y alguien va a atajar el arca de Jehová, que es Usa, y muere al tocar el arca de Jehová. Ese episodio lo hace reconsiderar a David. Y ese episodio primeramente lo va a llevar al entendimiento. David quiso hacer lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros con una buena intención. Pero muchas veces en la buena intención no hay ni entendimiento ni revelación. Él hizo algo bien intencionado. Pero luego, cuando fue a la palabra de Dios, él vio que lo que había hecho estaba prohibido en la palabra de Dios. El arca de Jehová nunca podía estar en un carro. Y también vio que el arca de Jehová estaba diseñada para ser transportada con varas en sus laterales y con levitas que la llevaran. Entonces tuvo entendimiento, pero eso no es todo. Tuvo algo más que entendimiento. Tuvo revelación del carácter santo de Dios. Se dio cuenta de que se estaba haciendo algo que no correspondía. A veces nosotros no entendemos ese aspecto y necesitamos que se revele
la santidad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque si no, no podemos tener una relación correcta con Cristo. A veces nuestra relación con Cristo es una relación de amiguito. Y déjame decirte una cosa. Yo no pondría la responsabilidad de mi vida en ningún amiguito, en ningún igual, solamente en alguien que sepa que está sobre mí y que yo tenga que respetar. A veces nos cuesta conciliar la palabra amor con la palabra respeto. Y déjame decirte algo, no puede haber amor sin respeto. A veces nuestro amor a Dios es de alguna manera un manejar a Dios a mi antojo. David, aunque lejos estaba su intención de hacerlo, lo quiso hacer bien intencionado y la cosa no funcionó. Cuando vos querés manejar a Dios y no tenés revelación de su santidad, la cosa no funciona. Cuando hay cosas que no vas y vos querés forzar para que vayan, la cosa no funciona. Entonces Él en algún momento tiene que revelar ese aspecto de su santidad para que entiendas cómo funcionan las cosas. Entonces, ¿qué hizo David? Llevaron los levitas el arca y algo fabuloso. David comenzó a danzar adelante del arca. Y si vos te pones a pensar un poquito, el arca, el templo, en la idea de Dios, ¿qué era? Eran esos ríos de Dios. En el Antiguo Testamento eran edificios que emblemaban algo para más adelante. Emblemaban la adoración en espíritu y en verdad. Emblemaban al Dios vivo. Eso era para un futuro. Pero en la idea de Dios tenían que hacerse las cosas a la manera que correspondía para que finalmente pudiera haber una revelación y los misterios se revelaran en el último tiempo. Y los verdaderos adoradores adoraran en espíritu y en verdad. Pero David era un adelantado. Y David comenzó a adorar a Dios, ¿no es cierto?, medio como en ropa interior. No le importaba nada. Él lo único que le importaba era el Dios vivo. Él había tenido una revelación, entendimiento, revelación de su santidad. Ahora él quería adorar en espíritu y en verdad, adelantándose a todos los tiempos. Pero también la palabra dice que su esposa lo vio por la ventana y lo menospreció. También dice la palabra de Dios que su esposa le dijo cuando llegó, ¿te parece lo que estás haciendo? El ridículo adelante de todo el pueblo, de todos los criados. Cuando la persona no tiene entendimiento de Dios y no tiene revelación de Dios, cuando alguien se mueve en la revelación de Dios le parece un ridículo. De la misma manera que Marta menospreció la ofrenda de María, de la misma manera para el que no conoce a Cristo, no tiene revelación de Jesucristo, menosprecia a quien la tiene, menosprecia a aquel que adora en espíritu y en verdad, menosprecia a aquel que se lanza, ¿no es cierto?, al piso a llorar porque el Espíritu Santo tocó su corazón, menosprecia a aquel que sin ningún tipo de actividad programada en la iglesia es capaz de ir por los perdidos sin que nadie sepa, sin que nadie le diga absolutamente nada, lo hace porque adora en espíritu y en verdad, porque tiene una revelación verdadera de Jesucristo. Yo recuerdo cuando recién me convertí, yo no esperaba que hubiera una actividad en la iglesia para hacer lo que la palabra de Dios me decía. Iba. No esperaba un grupo que fuera al hospital a visitar. Yo no sabía nada, era la época que se usaban los carpinteros grandotes, eso, y yo me ponía un saco arriba de las remeras del carpintero, ese, me iba con una Biblia y me iba a orar. Y hacía unos papelones bardos porque no sabía nada, no entendía nada, pero quería hacer lo que decía la palabra. ¿Y qué pasa? Iba aprendiendo, iba entendiendo, iba agarrando entendimiento. Y a veces se burlaban de lo que hacía. No me importaba. Yo lo único que sé es que me había encontrado con el Dios vivo y que no estaba dispuesto a conformarme con nada menos que no fueran esos ríos. Y yo me quería meter en esos ríos y quería nadar en esos ríos y hoy quiero seguir metiéndome en esos ríos y llegar a lo más profundo que puedo llegar. Y quiero que vos también llegues, iglesia. Quiero que llegues a aguas profundas. Quiero que no le hagas caso a la esposa de David cuando te dice estás haciendo el ridículo, si realmente estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque la percepción de esa persona puede ser esa, pero la idea de Dios es que vos seas un adorador verdadero, aunque para este mundo seas un ridículo.
Finalmente volvemos nuevamente a la palabra del principio. Y Jesús le está haciendo entender a sus discípulos, ustedes tienen que entender, chicos, definitivamente, quién soy yo. Si ustedes no entienden que yo soy el Hijo de Dios, ustedes no van a poder enfrentar al mundo antiguo, no van a poder enfrentar la política religiosa que se va a venir contra ustedes, no van a poder enfrentar la ola de tinieblas que va a cubrir este mundo. Si ustedes no entienden que yo soy el Hijo de Dios, si ustedes no entienden que una vez que muera resucite, los haga justos delante de mi presencia, los llene de mi espíritu, ustedes van a tener todo lo necesario para poder llenar a este mundo del Evangelio de Jesucristo, para poder llevar libertad al cautivo, vista al ciego, vida al que está muerto espiritualmente. Pero para eso primero ustedes tienen que entender que yo soy el Hijo de Dios. Ahora, iglesia, ¿cómo hago? Si yo sé todo esto, pero todavía no lo entiendo. Primeramente, iglesia, si no está el anhelo en tu corazón, no vas a poder empezar. A veces sé todo, a veces creo que quiero, pero tiene que estar ese anhelo que es el que te mueve. Ese anhelo que es el que te mueve a la búsqueda, porque Dios está deseoso de que vos te acerques a Él. Gran parte de nuestra ignorancia espiritual, gran parte de nuestra carencia espiritual, es porque no solamente no está el anhelo, no hacemos nada al respecto. Yo pregunto cuántos tienen problemas, todos levantan la mano. Y yo pregunto cuántos van a la presencia de Dios por ese problema que tienen. Y menos de la mitad. Y sabemos que la cosa funciona de esa manera. Si no hay un anhelo, no va a haber revelación de Dios. Porque cuando hay un anhelo, hay una búsqueda. Y la palabra de Dios me dice, todo el que busca, encuentra. Yo te puedo asegurar que desde el día que me convertí hasta el día de hoy, si hay algo que he hecho en mi vida y que sigo haciendo y que voy a querer hacer, es buscarlo a Él. Es inacabable. Y cuando encontrás es el principio de algo más grande. Y es el principio de algo más. Y nunca es suficiente. No te conformes como se conformaban las personas cuando Jesús multiplicaba panes y peces, pero luego lo dejaban. Sé como un discípulo, pero no como los discípulos. Sé un discípulo como Eliseo. Alguien que no estaba dispuesto a dejar a su maestro hasta que se cumpliese todo lo que el maestro le había prometido y aún después hasta que se cumpliese todo lo que Dios tenía para con su vida. Sé un buscador de la revelación de Jesucristo. Lo que hoy conoces de Jesús es poco, porque su gracia, sus riquezas son infinitas. Convertite en un buscador, consolidá cada cosa que encontrás de Él. Que no sea una sensación pasajera, sino que lo que encontrás para Él te dispare a algo nuevo, a algo más importante. No dejes que venga el enemigo y robe. No dejes que los espinos de este mundo ahoguen. No dejes que el calor mate la raíz. Consolidá lo que recibís de parte de Él. Y decidite de una vez por todas a vivirlo. Decidite a hacerlo. No basta, sé lo que tengo que hacer. No basta, quiero. Basta hacerlo. Hacelo. Lo que dice, hacelo. No quieras carácter, experiencia, sin hacer nada de tu parte. No esperes una varita mágica que cambie las cosas. Hacé lo que Él te mandó a hacer y vas a ver cómo las cosas cambian. Y cambia lo más importante de todo, que es tu corazón primero. Y de ahí todo el resto de las cosas. Pero esto no lo puedo hacer con mis fuerzas. Necesito tener una revelación de Jesucristo. Necesito buscar una revelación de Jesucristo. Necesito entender el por qué estoy aquí. ¿A quién canto y adoro? ¿A quién sirvo?
la palabra de quién escucho, cuál es el propósito reservado para mi vida.